En el libro de Tito, nuevamente donde Tito, hermano, hace poco predicamos aquí en Tito. Hoy vamos otra vez a Tito, ahí en el capítulo 2, verso 11, hermanos, al 14. Tito, por ahí está adelantito de segunda de Timoteo, y Filemón queda en medio de Filemón, Timoteo. Filemón queda atrás de los hebreos, antes de los hebreos, así es de que ahí está la bendición. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Él es bueno, hermanos. Cuando lo tenga se va poniendo de pie. Dios, hermanos, que son libros que son pequeños, hermanos, de 2 hojitas, 1 hoja, y cuesta encontrarlos, pero a veces quiere un poquito de empeño a leer la palabra, hermanos, a esforzarse a dónde quedan los libros, para que así, hermanos, tengamos ese conocimiento. Porque para todo quiere, hermanos, un poquito de empeño para adquirir conocimiento. Porque si no nos enfocamos, hermanos, entonces, como le digo, nos descuidamos, viene el otro y mete otras cosas, y usted ya mañana le pregunta este mensaje, muchos no se van a acordar. Pero la palabra del Señor dice que es viva y eficaz, hermanos. Así es de que a esa fe nos aferramos esta noche. Ya lo tenemos. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando a nuestro Padre bendito, a su Hijo amado, y por el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia que está esperando a Cristo dice, y dice a la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tome asiento, pero como siempre les recuerdo, no cese la alabanza para el Señor. Porque, hermanos, es maravilloso, y digo yo, más que glorioso, hermano, estar delante de la presencia de un ser supremo que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende, hermanos. Y si nosotros verdaderamente le pedimos a Él que Él nos guíe, nos enseñe, nos instruya, ese Dios, hermano, es lindo para hacer obras tan grandes como las tales, hermanos. Pero Dios en esta hermosa noche nos está diciendo más que todo de que, hermanos, seamos celosos en este caminar. Celosos, ¿por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo le decía a Tito: Tito, por ahí andan muchos que quieren torcer la palabra, engañando a muchos, queriendo apartarlos de la sana doctrina. Pero yo te digo, instruye a los que tú estás guiando, enséñales a que guarden verdaderamente lo que profesan como hijos de Dios. Porque, amados hermanos, como le digo, es precioso que nosotros, hermanos, teniendo el conocimiento y la plenitud de todo, amados hermanos, la manifestación, la misericordia y el amor de Dios a estos tiempos, hermanos, estemos actuando en otros pensamientos. Como que no vale la pena, ¿verdad? Es menester, hermanos, que nosotros sepamos que el Dios de la gloria, dice la palabra, que Él nos anhela celosamente, no poniendo, amados hermanos, la mirada a nosotros en lo que se ve, en lo que se escucha, en lo que dicen, hermanos, porque hoy día se ve cuánta cosa en la que a la verdad, hermanitos, muchos están distorsionando la palabra. Muchos están, hermanos, caminando por sendas que para ellos, hermanos, es lícito caminar de esa manera, pero según la palabra están quebrantando los mandatos del Señor. No podemos, hermanitos, vivir una vida tan, hermanos, descuidada, más, hermanos, enfocada en las cosas de la vida, en el que dirán, en el que veo, en el que, amados hermanos, muchas veces los afanes también nos están descuidando, nos están turbando y nos están llevando por otras sendas,
presenta, pero nosotros, hermanos, el enfoque debe de ser nuestro Dios. Viendo la situación verdadera que estamos, amados hermanos, hoy día viviendo, que nosotros, hermanos, no podemos descuidar una salvación tan grande, conociendo, hermanos, de que el Señor dice que Él está a las puertas. Y si Dios me está diciendo a través de su palabra que Él está a las puertas, hermanos, yo no puedo vivir descuidado, yo no puedo vivir desapercibido, yo no puedo estar por el que dirán o por el que dicen. Yo tengo que estar, hermanos, por la palabra de nuestro Dios. Aferrado, hermanos, a esta palabra, ni nada nos va a mover, nada nos va a separar del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo decía: ¿qué me separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, cuchillo, persecución, amados hermanos. ¿Cuánta cosa? No, dijo el apóstol, porque si estamos en Cristo Jesús, amados hermanos, la vida para nosotros ha cambiado, la vida para nosotros, hermanos, es diferente, y tenemos que aferrarnos a ese Dios que lo dio todo por cada uno de nosotros. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación, no dejando que ningún viento nos mueva ni de aquí para allá ni de allá para acá, hermano. Porque como les digo, vienen tiempos, hermanos, y estamos viviendo ya tiempos difíciles, donde muchos hermanos nos están diciendo, hermanitos, de que no es para tanto. Mire, hermanos, a mí me duele en el corazón ver gente que verdaderamente lleva años conociendo este evangelio y viviendo siempre una vida, hermanos, así, a su manera. Eso no es así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros, a luz de letra de la palabra, estamos conscientes que no estamos obrando conforme a la palabra, se nos va a demandar todo esto, se nos va a pedir cuenta, se nos va a decir, amados hermanos, en el gran día del Señor: ¿y no leíste mi palabra? ¿No leíste mi mensaje? Como decía que no era menester estar allá en el mundo y en mis caminos, no era menester que estuviéramos a cuenta verdaderamente en un solo pensamiento, en una sola cosa, aferrados a nuestra salvación, hermano. Mucha gente va a ser confrontada en el gran día del Señor. Mucha gente, hermanito, va a salir avergonzada. ¿Por qué? Porque nunca se fundó en lo que Dios verdaderamente quiere que un pueblo, hermano, sepa y haga delante de su presencia. Esto no es cuestión de broma, no es cuento, para que nosotros, hermanos, llevemos este evangelio, hermanos, a muchas maneras, bien fuera del contexto bíblico. Se nos va a demandar, como le digo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si anhelamos nuestra salvación, hermanos, la prioridad número uno tiene que ser la palabra de Dios. Si usted no es constante para leer la palabra, hermanito, enfóquese en eso. Enfóquese también, hermanos, en buscar del Señor, en la oración, y usted, hermanito, va a tener mucha identidad del Espíritu Santo en su vida. Pero nosotros, hermanos, cuando no buscamos ese estándar, hermanos, para nuestra vida, estemos, hermanos, al día con nuestro Dios, no vamos a permanecer en el enfoque que la palabra dice. No vamos a tener conocimiento de Dios. Vienen conocimientos humanos a nuestra vida. Y si otro por ahí anda medio torcido, hermano, te va a llevar a que hagas las cosas como él quiere. Y fácilmente, hermano, nos vamos a ir siguiendo otras personas. Y entonces usted también va a decir: si no es para tanto. Eso pasa. Eso acontece, hermanito. Por eso el Señor nos está diciendo esta noche que seamos, amados hermanos, muy, hermanos, retenedores de su palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios, amados hermanos, está llegando a todas las vidas. Pero ¿cómo nosotros llevamos este evangelio? ¿Cómo estamos procediendo delante de la presencia del Señor? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Porque por palabra en este lugar usted no es ignorante. Por palabra en este lugar, amado hermano, usted tiene un conocimiento tan lindo verdaderamente, porque así es la misericordia del Señor, que a usted aquí no se le niegue la palabra tal y como está escrita. Pero en otros lugares, amados hermanos, porque la gente va caminando a su manera, porque el pastor, por no tocarle, hermanos, por allí donde está la llaguita, donde está la enfermedad, se va rodeando con la palabra y nunca pone el mensaje perfecto para que la gente sea corregida. Eso va a tener que ver mucho en aquel gran día. Y el Señor nos está diciendo que nosotros no seamos semejantes a ellos.
Que caminemos, hermanos, conforme la gracia divina nos ha iluminado, conforme el Espíritu Santo nos va guiando. Nosotros tenemos, amados hermanos, un conocimiento pleno para que veamos verdaderamente, hermanitos, que en este evangelio tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser, amados hermanos, muy sigilosos para ver que verdaderamente estamos en la verdad. Estamos profesando lo que Dios quiere, hermanitos, porque el Dios de la gloria nos ha dejado, dijo el Señor: yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre sino por mí, dijo el Señor. Y que ha visto usted Jesucristo, ha visto que Jesucristo se va a dar sus vueltecitas allá por el mundo y anduvo como Él quiso. Usted ha visto en la palabra que dice el Señor, amados hermanos, que Cristo Él llevaba todas las religiosidades, Él llevaba, amados hermanos, todo aquello que aparentemente se veía bonito y que era bueno llevarlo. No, el Señor dijo que lo que verdaderamente, amados hermanos, Él había traído era luz a este mundo, no había traído tinieblas. Él, la luz, estuvo entre nosotros y sigue estándolo. Si nosotros, amados hermanos, no nos damos cuenta que la luz está en medio nuestro, entonces, hermanitos, ¿a qué estamos jugando? Que no estamos jugando a un evangelio así cómodo para vivir como nosotros queremos, no. El evangelio del Señor Jesucristo es algo tan maravilloso, es algo tan transparente, es algo, amados hermanos, que nosotros verdaderamente, mire, le tenemos que dar prioridad sobre todas las cosas, porque este evangelio nos va a conducir a la vida eterna. Y si nosotros también no tenemos cuidado, nos va a conducir a una condenación eterna. ¿Sabe por qué? Dice el Señor: porque el gran día del Señor no van a haber excusas. No le vamos a decir: Señor, yo no oí tu palabra. Porque mire, las 9:20 van a ser. Óigame bien, la hora que usted está en este lugar. Y hasta esa hora le van a preguntar en aquel gran día: tal día estuviste en tal lugar, estuvo esta palabra, estuvo este mensaje. No vamos a tener ninguna excusa delante de la presencia de Dios. Por eso, amados hermanos, es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que profesamos. El Espíritu Santo, la verdad, mire qué hermoso, cómo el Señor nos ha dotado esta noche, cómo nos ha bendecido. El que no lo sintió, hermanito, hay que afligirse, pero yo creo que todos lo sentimos en este lugar. Yo sé que mi Dios, amados hermanos, Él a todos nos da conforme a nuestra medida de fe, conforme a nuestra obediencia. Claro está que si usted no anda en obediencia, el Espíritu Santo no se va a acercar a su vida, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué comparación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, amados hermanos. Tenemos que ser genuinos, como le digo, en lo que estamos. Gloria sea al Señor. Porque si como hijos de Dios, como hijos de luz, debemos de andar en luz. Las tinieblas, amados hermanos, ya no existen más sobre el pueblo de Dios. No, pero si nosotros, hermanos, nos descuidamos, claro que el enemigo allí anda viendo a ver de qué manera, hermanito, le roba la bendición. Y le va a quitar la visión espiritual y usted va a andar en chuleta, en pura carnita. Y cuando andamos en pura carnita, hermanos, no nos apercibimos cuáles son las cosas del Espíritu. Así como entramos, así salimos. Entonces, por eso el Señor nos dice, hermanitos, que como hijos de Dios tenemos que ser muy cuidadosos de ver cuál es el terreno que estamos caminando en este evangelio. Claramente, amados hermanos, nos dice la palabra que Cristo vino, hermanitos, a este mundo para darnos la gracia divina de lo alto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En estos tiempos, ¿quién va a decir que no conoce el evangelio? Todos oímos de este evangelio. Unos lo estamos obedeciendo, otros no. Unos, amados hermanos, lo están haciendo, pero a su manera. Y dice el Señor que aquí en este caminar, hermanos, todos vamos corriendo, tratando de alcanzar a obtener el premio. Pero si no caminamos legítimamente, ¿qué nos va a pasar? No vamos a obtener nada, no nos van a recompensar en nada. Entonces tenemos que hacerlo tal y como dice la palabra, genuinamente, para que en el gran día del Señor no seamos avergonzados. Porque Cristo, a la verdad, amados hermanos, Él ya vino a dar su vida a este mundo, y no la vino a dar solo por una, amados hermanos, una nación, o solo por, amados hermanos, de Europa, solo por América. No, el Señor vino a derramar su sangre por todos los habitantes de la tierra, por los que estaban, los que venían y los que van a venir, que somos nosotros de estos postreros tiempos.
¿Por qué debemos de darle gracias al Señor, hermanos, hasta hoy día? Porque su sangre bendita tiene poder. Porque su sangre gloriosa, amados hermanos, dice la palabra que esa sangre preciosa no ha perdido, amados hermanos, su valor. Y ni lo perderá nunca. Porque el diablo, amado hermano, pensó que lo había derrotado. Pero la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario nos redimió, nos salvó, nos purificó, hermano, nos santificó para gloria de su nombre. Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hermanos, guardarnos con amor para nuestro Dios, porque lo que Él hizo por nosotros no fue cosa poca. Por eso debemos, amados hermanos, estar siempre, hermanito, vigilantes, viendo y hacer verdaderamente lo que Dios quiere, porque no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Miren cómo dice el 12: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿A qué debemos de renunciar? A todas las pasiones desordenadas, a todas las injusticias que se obran, hermanos, en esta vida, porque, hermanos, verdaderamente dice la palabra de nuestro Dios que no hay justo ni aun uno, no hay quien no peque, dice, todos pecamos. Pero, hermanos, verdaderamente el pecado que nos separa de Dios, gracias al Señor, que estando en el camino del Señor usted no lo comete. ¿Sabía usted eso? De ahí pecados que separan, hermanos, al Espíritu Santo, que lo apartan de Dios. Pero hay pecados de muerte, dice el Señor, por el tal yo digo, ni rueguen por ese. Porque ahí ya no nadie puede meter su mano, solo Dios. Solo Dios en su misericordia. Y por eso usted ve tanta alma que anda ahí ambulante en el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque conocieron de Dios, sintieron el poder del Espíritu Santo, sintieron, amados hermanos, esa gracia divina de lo alto. Y hermanos, se volvieron atrás difícilmente. Hable de usted esta vida. Si quieren conocer al Señor nuevamente, no, yo no quiero saber nada de evangelio. Así nos responden bien claramente. Pero gracias al Señor, hermano, nosotros no hemos caído en tales concupiscencias. Y Dios nos permite, hermanos, de que podamos estar en pie hasta este momento. Verdaderamente hemos conocido a ese Dios clemente, a ese Dios que se manifestó por amor a toda la humanidad. Le hemos visto y le hemos conocido. Ahora ya no tenemos excusa. Ahora ya no puede decir usted, ¿será que Dios verdaderamente estoy sirviendo a Dios? ¿Será que Dios existe? ¿Será verdad que eso que se mueve en la iglesia así es? No, hermano. Cuando usted siente esos ríos de agua viva en su ser, cuando usted siente, hermanitos, ese fuego que cae sobre su mollera, cuando usted siente que su corazón se le enciende en llama, amados hermanos, eso se llama amor de Dios, eso ya se llama misericordia del Señor. Cuando nosotros podemos sentir, hermanos, toda esa riqueza, esa bendición de lo alto, sepamos que el Dios de la gloria está en medio nuestro, que todo lo que se hace en este lugar, amados hermanos, que sea para honra y gloria del Señor. Dios, por amor y por misericordia. ¿Por qué piensa usted que allá en Pentecostés se manifestó a la iglesia primitiva? Le dijo el Señor, reúnanse y no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y le creyeron al Señor, ¿verdad? Dice que aquellos 120 ahí estaban unánimes, en una sol clamor, hermano, esperando a qué hora iba a ser la bendición. Imagínense, nosotros desistimos y en el momento que se cerró ya, hermanos, la adoración, el hermano no se levanta. Bendigo yo al Señor porque, hermanos, a los siervos Dios les ha dado ese entendimiento, hermanos, y esa es otra cosa que no es para cualquiera, sino verdaderamente, hermanos, cuando Dios usa, amados hermanos, su siervo, el Señor, amados hermanos, se manifiesta. Él da aquel conocimiento, aquel entendimiento, aquel sentir, hermanos, de que la presencia de Dios ya está morando en el lugar. Pero a veces no le sentimos, hermanitos, es porque nosotros verdaderamente no damos lugar a que el Señor se manifieste. Y vamos pasándola. Por eso, hermanos, acontece tanta cosa en diferentes iglesitas. ¿Por qué? Porque no le dan el lugar al Espíritu Santo. Se cantaron las 3 alabanzas, ya estuvo. Se cantaron 10 coritos, ya estuvo todo. Y a lo que prosigue, no, hermano. Cuando nosotros queremos ser bendecidos de lo alto, por eso dijo el Señor, era menester, hermanos, que nosotros buscásemos su presencia con mucho anhelo.
con fervor, con deseo de encontrarlo, hermano. Pero por eso muchas veces, hermanito, nosotros, como le digo, vamos igualitos ahí para afuera. No traemos ese propósito. Pero cuando, hermanos, el Señor por misericordia, y lo ve ahí que está, que quiere y no puede, el Espíritu Santo, hermano, es tan lindo que Dios dota a todo aquel, hermano, para que vea esa almita que verdaderamente hay un Dios de amor, de misericordia, que se manifiesta en su pueblo y llena y sacia. Por eso no hay que criticar, no hay que juzgar, hermano, cuando un miembro viene allá, hermano, cuando tronó en seco. No, hermano, ahí déjelo. Ahí déjelo, porque el amor de Dios, y cuando viene lo reviste, lo llena y se va bendecido. Y a veces nosotros por estar pelando el ojo y por estar haciendo ahí otras cosas, hermanos, juzgando no somos llenos, porque a eso vinimos, a juzgar, a criticar, a murmurar. Pero amados hermanos, Dios es fiel para con los suyos. Dios es lindo, Dios es maravilloso, Él actúa de manera muy especial. Por eso dice el Señor que no juzguemos para no ser juzgados. Nadie puede juzgar al siervo ajeno, dice el Señor, para su Señor puede estar en pie. Óigame bien lo que dice la palabra. ¿Y nosotros quiénes somos? Acuérdense de aquel hijo que pidió la herencia. El primero se había quedado en casa y estaba. No había ofendido al padre, y el otro fue a malgastar la herencia. Se sintió celoso cuando vio que el otro hijo, después de andar malgastando ya todo, que ya no tenía nada, volvió a su casa, y el padre dice que mató el cordero más gordito. Hizo banquete, dice, hizo fiesta por el hijo que había vuelto. Y el otro estaba celoso porque por él dijo, tanto que yo te he servido fielmente, y a mí, pues, ¿cuándo me has matado un animalito? No, hermanos, porque el Señor conoce la vida, el Señor conoce los corazones. Y cuando ve que hay un corazón, amado hermano, arrepentido, cuando ve que verdaderamente, hermano, hay una entrega, el Dios de la gloria se manifiesta con amor, con misericordia, y Él nunca menosprecia a nadie, hermano. Así es que dejemos que nuestro Dios, Él haga su voluntad de hacer como lo que Él quiere, hermano. Nosotros no podemos criticar, murmurar o hacer otras cosas, no, porque a veces son cosas, hermanos, que solo tenemos que dejarlas en las manos de nuestro Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Y en eso, hermanitos, hay que maravillarse, hay que gozarse, porque Dios es grande y Él nunca deja lo suyo. Siempre acuérdese que si usted es fiel, Dios va a permanecer fiel con usted. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Apartarse de toda impiedad, de toda iniquidad. Porque para ser impío no cuesta, hermano. Y venir a la iglesia y venir bien planchadito, ahí bien etiquetadito, hermano, venir bien ordenadito, eso es bonito. Pero para Dios, Él conoce lo de adentro. Nuestras actitudes en el día han sido malas, han sido deplorables delante de la presencia de Dios. Y queremos, hermanos, ser llenos del poder bendito de lo alto. Y nos vamos, hermanos, todos resecos. ¿Por qué? Porque hemos actuado mal. Hemos hecho cositas, hermanos, que no encajan ya en la vida de nosotros como hijos de Dios. Y queremos irla pasando así. Y por eso, hermanos, muchas vidas no son prósperas en este caminar. ¿Por qué? Porque siempre quieren llevar las cosas a su manera. Pablo le decía a Tito, Tito, mira, le dijo, que allí hablan de ustedes, que allí hablan de la obra, que allí están diciendo que no es para tanto. No, amados hermanos, hay quienes que te van a querer llevar la fe por otros lados. Pero el Dios de la gloria, Él es, hermanos, tan claro en su palabra que nunca nos va a mandar vacíos. Quiere que gocémonos y alegrémonos, hermanos, porque Cristo de la gloria, Él nos ha bendecido y nos ha dado, hermanos, ese entendimiento, dice la palabra, para que nosotros no vivamos más, hermanos, como los demás, engañados o engañando y siendo engañados. Por eso el Señor nos está diciendo que debemos de dejar toda impiedad, todos deseos mundanos. Óigame bien, que si todavía quizás hay de estas cositas en medio de nosotros. Hay cositas que todavía nos separan del Señor. Y a veces, hermano, no nos damos cuenta que actuamos de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque ya se nos hizo un hábito. Mire, usted se ha fijado, hay gente que dice que es cristiana, pero no deja de decir esas grandes palabras así.
Que a veces vergüenza da, hermano, estar cerquita así de esas personas y que digan que es cristiano, porque a mí me lo han dicho, hermano, y este hermano va a su iglesia. ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué respuesta vamos a dar en ese punto? Yo soy honesto y yo les digo, sí, él va a la iglesia, pero le falta un poquito de convertimiento, nada más. Porque yo no me voy a echar cargas al lomo, hermano, que yo no las pueda llevar. Yo no voy a agarrar hábitos de aquella persona solo porque él quiere andar dando mal testimonio. Así de que, hermanos, este evangelio hay que ser muy cauteloso, muy cuidadosos, hermanos, porque el diablo, mire, va a querer meter basura de un modo o de otro. El diablo siempre lo va a querer desactivar, hermanos, de la bendición que verdaderamente usted tiene que hacer en este caminar. Porque el diablo es astuto, es sucio, hermano. Y nosotros debemos verdaderamente de conocer los senderos del mal, hermanos, porque el diablo dice la palabra que él vino a matar, a hurtar, a destruir, a deshacer lo que Dios vino a construir, hermano, porque ese es el plan de Dios, que nosotros no seamos salvos, pero Cristo dice la palabra que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. A eso me apego yo. Y si Cristo fue levantado entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios, yo también voy a ir para donde está Él. Si yo profeso lo que verdaderamente está diciendo la palabra, nosotros vamos, hermanos, a reinar con Él. Por eso, hermanito, la palabra, como le digo, debemos de ser muy cuidadosos y observar que verdaderamente no podemos hacer las cosas al contrario de lo que nos dice nuestro Dios. Caminar, hermanos, con paso lento pero seguro. Me impactaba esa palabra que daba el hermano pastor al entrar yo aquí a este lugar. Un paso lento pero seguro, hermano, porque muchos toman esto a la carrera. Y sepa lo que ya no han llegado ni a la esquina cuando ya no son nada. ¿Por qué? Porque ellos les dicen que Cristo viene pronto. Si ellos, hermanos, mire, hay quienes que se desviven por llevar esta palabra, pero cuando se dan cuenta de que, hermanos, hay muchos trechos que recoger, se quedan viendo. No, si Cristo no viene, ahí van para afuera. Y ahí andan afuera. Y entonces, no, hermano, esto es de fe. Esto es de amor, de servir al Señor. Esto no es por ser visto por los hombres. Esto no es, amados hermanos, porque nosotros nos sobró el tiempo. No, esto es porque verdaderamente nosotros, Dios nos ha dotado de un conocimiento pleno, amados hermanos. Por eso dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es de esperar en Dios. No es hacer las cosas a la carrera y ni hoy quiero y mañana no quiero. No, cuando emprendemos este camino, hermanito, es porque el que nos llamó es fiel y verdadero. Y Él ha dicho, hermano, que viene por nosotros, viene. Si yo, amado hermano, dijera por la palabra, Pablo predicó todo esto. Pablo lo dijo hace tantos años ya. ¿Y por qué no se ha dado? Porque ellos tuvieron la misma esperanza que el Señor me dio a mí. Y esa esperanza, amados hermanos, nos ha dotado verdaderamente para ser llamados de Dios, hijos de Dios, y esperar en Dios. Porque no podemos esperar en el hombre. En el hombre, ¿qué va a esperar usted de bueno? Pero mentira, hermano, desgracia, porque el hombre a lo que lo está conduciendo al otro hombre es a desgracia. Pero nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de vivir para nuestro Dios. Ser cautelosos en este caminar, hermano, para que nosotros obtengamos las promesas del Señor, porque Él es fiel y verdadero. Por eso dice que ya no deben de haber deseos mundanos. Vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. Sobrios, ¿qué quiere decir? Que con conocimiento, con inteligencia, hermano. Podemos agarrar las cosas así, donde va Vicente, ahí va toda la gente. No. Nosotros por la palabra, primeramente, tenemos que cerciorarnos por esta palabra. A vivir, hermanos, conforme nos dicta la palabra. Porque hoy día, hermanos, se está prestando tanto ser, hermanos, que quiere que camine usted a su manera. Y si usted no lo hace, pues entonces tu iglesia no sirve, dice. Porque los perfectos son ellos, los entendidos son ellos. Y el único sabio y perfecto se llama Cristo. El único, amados hermanos, que me ha enseñado que no hay doblez en este caminar se llama Jesucristo. Él me ha enseñado, amados hermanos, que debemos de ser, hermanos, genuinos para buscarlo y para darle honra y para servirle en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. No solamente en la iglesia, sino que en todo lugar, dice el Señor. Pero muchos no, hermanos. Son hijos de Dios solo en la iglesia.
Los hijos de Dios cuando están enfrente del pastor. Los hijos de Dios, hermanos, cuando les conviene. Ahí sacan hasta textos bíblicos y son bien bíblicos. Pero tantito no lo ve nadie, hermanos. La cosa se fue diferente. Caminó por otro rumbo. ¿Por qué? Porque de oídas han oído la voz de Dios, pero el evangelio a sus corazones no ha llegado, hermano. Porque cuando este evangelio entra a nuestras vidas, nosotros marcamos la diferencia. Aquí donde quiera, amados hermanos, como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre, amados hermanos, nosotros debemos de guardar siempre fidelidad en todo, dice la palabra. No solo en una cosa, ni solo en lo que yo quiero, no, sino en todo, dice el Señor, para poder, hermanos, alcanzar las riquezas de lo alto. Porque no podemos, hermanos, tampoco teniendo un conocimiento a través de esta palabra, no podemos nosotros, hermanos, negarnos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y cuando nosotros, hermanitos, nos apegamos a la palabra, qué lindo es anunciar este evangelio. Qué lindo es hablarle a las almas, hermanos, de que Cristo salva, que Cristo cambia. Eso es hermoso. Y no nos confronte el diablo, porque usted anda en la verdad. Usted anda practicando la verdad. Pero cuando, como le digo, nosotros andamos en otros caminos, claro que el mismo diablo nos va a confrontar. Y el 13, aguardando la esperanza, bienaventurado, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Aguardando qué? La esperanza. Viviendo para Cristo. Conociendo, amados hermanos, que Él nos ha dado la entrada para que nosotros le conozcamos, para que vivamos, amados hermanos, conforme a la bienaventuranza que Dios nos ha dado. Porque usted es bienaventurado. Usted no es, amados hermanos, cualquier cosa en este caminar. Usted ha sido bendecido por Dios. Usted ha sido elegido por Dios. Usted ha sido apartado, separado de ese mundo. ¿Qué más queremos, amados hermanos? Por eso el Señor nos está diciendo que no prestemos oído, hermanos, a filosofías huecas de hombre. Que no vayamos como el mundo camina. Que no vayamos como el hombre impío, perverso. Allá afuera, hermanos, quiere caminar. El caminar de nosotros, hermanos, debe ser bajo santidad, bajo el temor de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando usted, hermano, tiene todas estas cosas en su vida, usted va a ser feliz, usted va a levantar su rostro en alto, y donde quiera usted no va a ser avergonzado, porque vive en el temor de Dios, porque vive en el amor de Dios. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros caminemos en este evangelio, hermanos, con seguridad. No podemos, hermanos, seguir como las corrientes de este mundo, porque el mundo, hermanos, tiene sus cosas que verdaderamente ya el Señor nos sacó de ahí. Y me acuerdo de ese himno y me viene a la mente cuando uno dice: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti. Donde el pecado destruía mi vivir, ahora ya no, hermano. Ahora somos dotados de la gracia divina, del poder de lo alto. Somos bendecidos, amados hermanos. Y cuando hay, amado hermano, Espíritu Santo en nosotros, cualquier cosa, oferta del diablo que nos venga a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, hermano, el Espíritu Santo se encarga y reprende. Y si usted siente la reprensión, hermano, no meta su mano donde no la tiene que meter, porque el mismo Espíritu dice, amados hermanos, que el diablo vino a robar, a matar, a quererlo destruir, a separarlo de Dios. Pero nosotros sabemos que estamos en Cristo, hemos sido bendecidos en gran manera. Por eso el Señor dijo que tenemos que estar apegados a Él. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y nosotros tenemos que estar apegaditos a este evangelio, llenitos de Dios, conservando la gracia divina del Señor. Por eso dice el Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oígame bien lo que nos espera. Tenemos, hermanos, que estar nosotros ahí seguros, firmes, sabiendo que las promesas de Él que nos dijo: yo vengo por ustedes, vendré, y Él está a las puertas. Él viene por los suyos. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que vacilar en nuestra mente y decir: mi Señor tarde en venir, porque muchos hoy en día están en esos pensamientos y están claudicando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta? Yo les decía que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y si Dios nos anhela celosamente, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ya, hermanos, en este camino, también guardarnos para nuestro Dios. Vivir en esa fe, en esa armonía con el Señor, porque si no, hermano, no estamos en nada, no estamos haciendo nada. Por eso mucha gente se equivoca, mucha gente, hermanitos, está ahí de que, hermanos, quiere y no quiere, o vive de mentiras, de falacias. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento pleno. No se dan su tiempo, hermanitos, para cerciorarse por la palabra, que es lo que deben de hacer, sino que lo que les dicen allá al frente, eso hacen. ¿Por qué cree usted que la Iglesia Católica nunca cambia? Nunca es, hermanos, transformada. ¿Por qué? Porque allá lee la Biblia solo el sacerdote. Y la mentira, la media terapia que da, así se va toda la gente. No se encargan en leer la Sagrada Escritura. Y más que todo, nunca son transformados. ¿Por qué? Porque nunca levantan su mano, hermanos, como reconociendo al Señor como su Salvador. Y tener a Dios solamente de aquí, de labio para afuera, eso no cuesta. Y todos, pregúntele a cualquier católico, ¿usted es hijo de Dios? Sí, yo voy a la iglesia y yo le sirvo a Dios. Pero que verdaderamente esté marcado por el Espíritu de Dios, eso hay mucho que ver, hermano. Por eso usted mira a toda esa gente que no hay transformación, saliendo de la iglesia, hermanos, a emborracharse, a hacer cuanta cosa perversa. No hay cambio. Pero en el Hijo de Dios, amados hermanos, antes de cometer cualquier cosa, usted medita y usted sabe que usted no se manda usted solo, que usted no es para usted mismo, usted es para el Dios de la gloria. El Señor lo llamó, el Señor lo predestinó para gloria de Él, no para que usted viva la vida a su manera. No, no es así. Tenemos que tener ese entendimiento, esa plenitud. Le quiero dar unas dos citas y con esto vamos a ir terminando. Ahí mismo Tito, ahí lo tiene, a la vuelta de la hoja o enfrente, no sé cómo, pero en mi Biblia aquí lo tengo enfrente. 3:7. Tito 3:7, mire cómo dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta? Qué lindo. Tenemos promesas, hermanos, en las cuales nosotros tenemos que aferrarnos a ellas. Es que las promesas de Dios son reales, son, hermanos, manifestadas para nosotros, para que nosotros le creamos a nuestro Dios. Por eso nos está diciendo el Señor: para que justificados por su gracia, o sea, por la misericordia de Jesucristo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si nos guardamos para Él, ¿se da cuenta? Si vivimos, hermano, este evangelio para nuestro Dios. Y les voy a dar la otra cita ligerita, así, hermanos, para que veamos de que verdaderamente Dios es lindo, maravilloso. Yo sé que ya tiene sueñito y quiere ir, y quiere ir a trabajar también mañana, si es que va a trabajar. Estoy bien descansadito porque hoy me dieron break, hermano. Me dieron break y como que fue algo injusta la cosa, porque a mí estar en la casa no me gusta, hermano, haciendo nada. No me gusta. Santiago 4:4, hermanos, y 5. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ahí está adelantito, Santiago 4:4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Verdad que tiene celo el Señor con nosotros? Porque cuando nosotros tenemos la plenitud del conocimiento de esta palabra, hermano, no tenemos excusas delante de Dios. No podemos decirle: Señor, yo no oí esto. No, óigame bien, ya ahorita 1/4 para las 10. Óigame bien, hasta esta hora el Señor oyeron lo que le dijeron en aquel día. Porque con el Señor, hermanos, allá todos no le vamos a poder poner excusa al Señor.
Bendito Dios. Por eso que, hermanos, este caminar de este evangelio tenemos que ser muy cautelosos, como les digo, muy cuidadosos, porque Dios en su amor, su misericordia, todos los días ya por nosotros, ahora que nos resta a nosotros, caminar, hermanos, en este evangelio santo y hacer como el Señor nos está pidiendo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Ya no podemos patear esos suelos nosotros, ya no. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de ¿quién? De pastor, de Dios, de Dios. ¿O pensáis, dice que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí está toda la situación. Tenemos que vivir en el Espíritu, bajo el temor de Dios, hermanitos, para ser bendecidos en este Evangelio Santo. Porque si nosotros no hacemos de esta manera, hermanos, triste y lamentablemente, no vamos a ser recompensados. Pero si nosotros nos guardamos para nuestro Dios y guardamos esta palabra, hermanitos, qué hermoso es, porque nuestro Dios, las promesas que Él nos ha hecho son grandes. Y la primera, amados hermanos, es que nos lleva para el reino de los cielos. En un arrebatamiento glorioso que, viendo los tiempos como se están dando, eso está por darse. Por eso viene esta palabra y dice el Señor, cuídense. No perdamos el tiempo en ninguna cosa, sino en esperar a nuestro Dios. Así es de que, hermanitos, nos gozamos grandemente. Hasta aquí llegamos con esta palabra. Damos gracias al Señor